Saludamos a las autoridades y a todos los profesionales. Bienvenidos a la presentación del libro La actividad agropecuaria, aspectos impositivos, comerciales y laborales. Tercera edición actualizada y ampliada. Los autores de la obra son Osvaldo Balán, Claudia Charadías, Santiago Sáenz Valiente, Perla Olego y José Labroca. Contamos con la presencia de la presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, doctora Nancy Eterovich, la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe, Cámara 2, doctora Alejandra Fernández, y la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, doctora Gabriela Farisano. Invitamos a la doctora Nancy Eterovich a dar la bienvenida. Buenas tardes. Bueno, les agradezco profundamente la presencia, especialmente a Perla y a Santiago, que son coautores de este libro, que para nosotros en la profesión es de una importante utilidad, sobre todo para todos los que trabajamos en el área agropecuaria. Tener un manual o un tratado que aborda todos estos temas es sumamente importante, tener todos los conocimientos y todas las herramientas para poder interpretar, entender y aplicar toda la normativa que eso implica. Especialmente quiero agradecerle a Perla, que fue quien, además de todas las antecedentes que les voy a nombrar para antes de darle la palabra, Perla es socia del colegio y matriculada de esta institución de muchos años, y ha participado activamente en el Instituto de Materia Tributaria, y ha sido presidenta del instituto, y ha sido miembro de comisión directiva de este consejo, y ha participado en comisiones de federación, o sea que para nosotros es un honor que una colega de nuestra casa esté hoy haciendo la presentación de esta obra, y agradezco también la presencia hoy de Santiago Sáenz Valiente, que también nos acompaña y que nos va a brindar algunas palabras o algunos temas relacionados al libro. Antes de entrar en el tema particular, la quiero invitar a Alejandra si quiere dar unas palabras, o preferimos que sea, y luego lo esperamos a Sergio si también quiere hacer algo en nombre del Consejo. A nombre del Consejo seguramente ingresará Sergio. Yo quiero agradecer especialmente a Santiago, que está aquí presente, que se hizo presente, y a Perla, que es parte de la casa, y que la verdad que nos pone muy contenta que este libro tenga su tercera edición. Recuerdo cuando se empezó a gestar este libro, por eso yo le había pedido a Nancy que me diera unos minutos, porque con José trabajábamos para lograr que la laboral, que es mi tema, tuviera un espacio en los congresos nacionales diferenciado de impuestos, y logramos tener nuestra comisión laboral en FACSE. Así que desde aquel momento han pasado 3 ediciones y muchos años. José se retiró de la vida profesional privada para trabajar en Tierra del Fuego, en cuestiones que hacen a la índole política, porque tiene cargos que tienen que ver con cuestiones políticas allá en Tierra del Fuego, pero me acuerdo de esa gestación y realmente me trae muy buenos momentos, y el paso que dimos para poder insertar laboral, que es un tema que fue creciendo en importancia, por eso quería estar hoy presente. Pensé que José también se iba a conectar para ver todo el camino que se ha recorrido, y agradecer desde ya a Perla, que trabajó incansablemente en la profesión y sigue trabajando, para que estemos todos los colegas actualizados con temas que son de tanto interés. Así que muchísimas gracias. Seguramente luego se conectará Sergio. Me dijo hace 15 minutos que se iba a conectar. Yo voy a tener que dejarlo porque tengo que ingresar a otro Zoom con una presentación de la Facultad de Ciencias Económicas sobre un tema de desarrollo provincial. Así, gracias Perla, gracias Santiago, y bueno, éxito con esta tercera edición. Gracias a vos y gracias al Consejo.
gracias al colegio, gracias a las instituciones, gracias a Ricardo, presidente del instituto, que nos dio el lugar para hacer esta reunión, al desarrollo, a la gestión que realizó Nancy para que se pudiera hacer esta presentación, que en realidad es la tercera presentación que hacemos en Rosario, porque esta es la tercera edición. La primera edición, el libro lo prologó Achabayán. Adolfo Achabayán, que es el libro donde agrevamos todos los que estudiamos impuestos, Rey, Achabayán, y a ver si me escapa, y después la mujer, ¿cómo se llama? La autora. Bueno, estos libros que yo a veces le digo a los alumnos en la facultad, que si ellos saben que ahí a la vuelta por 3 de febrero hay una cosa que se llama biblioteca, porque ya nadie estudia de los libros. Y hoy hablábamos con Nancy, la emoción que sentíamos cuando íbamos a las jornadas tributarias, allá yo hace 30, 40 años, y veíamos a Rey, que ya estaba viejo, a Raimondi, a Chabayán, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, yo iba a decir que se murieron todos, ¿no? Todos los padres de la tributación, Chalupovi. Bueno, y era algo que verlos de carne y hueso, porque no había jornadas, no había, las que había eran las de Mar del Plata. Entonces nosotros nos encontrábamos con ellos y parecía que era algo fantástico, ¿no? Y hoy los jóvenes yo creo que ya no reconocen eso de los grandes tributaristas. Bueno, y entonces este libro que, como dijo Nancy, ya cuando fue esa tercera edición, Achabayán nos prologó el libro y vino a Rosario la presentación del libro. Hicimos un acto muy formal en aquel momento, y después, bueno, él se quedó a cenar, fuimos al 10º, fue un acto muy, muy lindo. Y después la segunda edición también se presentó, y ese fue un acto que organizó el Consejo para los matriculados que habíamos escrito un libro durante el año. Y recuerdo que estaba, ¡ay, cómo estoy con los nombres! Que hacía el programa de televisión. Margariti. Margariti había escrito un libro. Entonces presentamos el libro Margariti y nosotros. Bueno, y ahora estoy muy contenta porque ustedes nos dieron, yo le comenté a Nancy, a Sergio, a Ricardo, y bueno, y lo recibieron con muy buena acogida y dijimos, bueno, este es el momento de presentarlo, a pesar que esto ya lo escribimos en abril. Bueno, yo puedo hablar algo de lo que a mí me tocó, porque realmente en 10 años, desde la segunda edición, que les voy a decir la verdad, pasaron tantos años porque lo fuimos dilatando, porque la ley nos presionaba, nosotros siempre decíamos, va a haber una reforma. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo les va? Hola, Perla, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Yo tenía agendado 19:30. Te estuvimos esperando. Pero llegué no, tarde. pero era a las 19. 19:30 me agendaron. Bueno, perdón. Bueno, hubo un error de agenda. Bueno, sí. Perdón. Perla arrancamos, pero si querés, bueno, no sé si Perla le damos hago sobre lo que fue esta edición. Bueno, te dejamos la palabra a vos, Sergio. Bueno, y gracias. Bueno, gracias, Perla. Agradezco tu recepción. Perdón la interrupción, no, porque me gusta. Lo tenía perfectamente agendado para estar presente, pero bueno, se nota que el horario estaba mal puesto. Bueno, para mí es un gusto y un placer acompañarlo en este evento. Ustedes saben que mi primera vinculación con las instituciones fue a través del Instituto de Materia Tributaria. Ahí yo no solamente me empecé a enriquecer desde el punto de vista técnico, sino también empecé a conocer una cantidad de colegas y amigos, que hoy son amigos. Y dentro de esos colegas está Perla, digamos, que fue de las primeras personas que conocí en aquel momento. Así que tenemos muchos años con Perla de trabajo. Y bueno, también hemos compartido congresos, jornadas, mucha actividad profesional, pero como decía antes, me sirvió el instituto siempre mucho para enriquecerme. Así que estoy
muy orgulloso. Y ahora, bueno, contento con esta presentación, bueno, tanto Perla como el resto de los autores, que me parece que es una gran pegada, como se dice, porque bueno, el libro tenía la primera edición, creo que fue en 2004, y la segunda en 2010, creo. Y bueno, después de 10 años, realmente hacía falta una nueva versión con todo lo que ha ocurrido, con la modificación del Código Civil y Comercial, con la modificación del impuesto a las ganancias, tantas otras modificaciones. Y la verdad que es un trabajo, un libro que es una bibliografía obligada para consultar para todos aquellos que trabajamos con clientes del sector agropecuario, porque es tan completo que trata toda la parte de los distintos impuestos, ganancias, IVA, ingresos brutos, con todas las connotaciones y dificultades que eso tiene, más todo lo que es las operaciones de grano particularmente, y por supuesto lo que es toda esta norma que ahora es la nueva norma CISA, que la han incorporado. Bueno, yo creo que, bueno, todo también el tema de la parte comercial, que me gustó mucho, me gusta mucho, porque siempre en todo los granos tienen la particularidad que los que estamos en el tema lo conocemos bien, pero muchos no lo conocen y que quieren introducirse en el tema, es que tiene una particular metodología de facturación que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, bueno, realmente me parece que es un trabajo fantástico y, como decía antes, de consulta obligada para los profesionales que están en la materia. Y bueno, felicitar a Perla, también lo veo a Santiago San Valiente, que lo conozco de alguna jornada, felicitarlos. No sé si hay alguien más de los autores presente porque no los veo. Balán está dando unas clases en la Universidad de Comahue, se incorpora dentro de un rato. Bueno. Osvaldo Balán, que también ha venido a dar cursos a Rosario, muchos cursos. Sí, por supuesto, y lo mismo que Claudia Charadía también. Así que, bueno, para mí, bueno, como rosarino e integrante del Instituto de Materia Tributaria, que hace un tiempo que estoy no asistiendo por todas las obligaciones institucionales que tengo, pero digamos, es un orgullo que uno de los autores sea Perla, nuestra colega, querida amiga, que la respetamos como profesional y como persona, excelente persona. Así que, exactamente, la verdad que eso es lo importante. Eso es lo más importante. Es un orgullo que ella sea parte del proyecto que ya es un logro, digamos. Y bueno, como decía antes, en la biblioteca ella ha donado un libro para que esté a disposición de todos los colegas que lo quieran consultar. Así que está a disposición, el que quiera consultarlo no tiene excusa, digamos, puede ir a la biblioteca y lo consulta del colegio, ¿no? Así que bueno, un orgullo, felicitaciones a Perla, felicitaciones a los restos de los autores, a Santiago en especial, que lo conozco hace bastantes años que no lo veo, pero lo he visto varias veces, y alguna vez en Rosario también lo vi a Santiago. Así que un orgullo, y la verdad que son estos eventos que a uno lo llenan de felicidad y placer, porque es algo lindo. Tantas cosas la profesión tiene algunas veces sin sabores, pero bueno, con Perla es una de las personas que siempre estamos también en línea de las tantas del Instituto de Materia Tributaria que nos consultamos, compartimos temas técnicos, de algunos disentimos, en otros no, bueno, pero todo eso nos enriquece, y siempre le digo a los jóvenes que es la mejor forma de llevar adelante la profesión. Así que felicitaciones Perla, felicitaciones Santiago, y bueno, perdón por la llegada tarde, y adelante con continúa, Perla, con tu disertación, por favor. Por favor, Sergio, es un gusto muy grande, vos también sabés cómo te aprecio hace tantos años, lo mismo que a Nancy. Bueno, con Nancy ya somos más porque somos como amigas, ¿no? Nancy estuvo en mi cumpleaños ya compartimos cumpleaños, entonces ya tenemos otro. ¿De dónde viene la relación con Nancy? Que somos el grupo Mar del Plata, se llama. Y vos te debes acordar, Sergio, de eso, porque me acuerdo que ese año apostaban a que todas nos íbamos a pelear, que 4 o 5 mujeres juntas en un departamento íbamos a terminar mal. Y sin embargo, terminamos muy bien y seguimos siendo amigas de ir a las jornadas tributarias. Así que bueno, les agradezco a todos y a Ricardo también, por supuesto, que enseguida se vio muy predispuesto a recibirnos en el horario del instituto, y a todos los colegas y amigos, porque como dije el otro día, amigos de tantos años, porque que vengo al instituto, y como decís vos, pero yo te precedo, Sergio, en el instituto, me parece. Te precedo en edad también.
Bueno, yo creo que empecé, no sé, si en la década del 80, por ahí, bueno. Así que llevamos tantos años de los jueves, que es una rutina, porque la verdad que es como una salida y el jueves, pero ahora este año, con el tema de la pandemia, hemos dejado de vernos la cara, que eso es muy importante. Y por ahí veo gente que no las conozco, pero que si los viera físicamente los conocería. Bueno, así que un gusto y muchísimas gracias por sentirme en mi casa. Porque Perla, esta es... sí, bueno, para nosotros eso es un orgullo y por eso motivamos un poco el evento, porque queremos que te sientas que esta es tu casa, es nuestra casa, y alguien de nuestra casa tenga este logro de escribir un libro, una obra tan importante, que la verdad, como decía Sergio, de consulta obligada, y es completísimo, porque como decíamos, es para aquel que desarrolla la actividad, encuentra todo en un solo lugar, súper actualizado. O sea, lo que estuvimos viendo es que con ese material podemos resolver y sacarnos todas las dudas y todas las inquietudes respecto al asesoramiento que podemos brindar. Agradecerte la donación de los ejemplares para la biblioteca, que es sumamente importante que todos los colegas puedan consultarla, puedan acceder a consulta en sala o puedan retirar el ejemplar para el estudio, así que para nosotros eso es sumamente importante y te lo queríamos agradecer personalmente. Y te voy a interrumpir un momento antes que sigas, porque yo no te presenté tus antecedentes, porque con el tema de que nos alteramos, quería contar para los que no te conocen, que acá ya te conocen todos, pero bueno, siempre hay gente, el público se renueva y capaz que alguien no sabe quién es Perla, que Perla, además de todo lo que dije, de ser de la casa, matriculada, socia, miembro del Instituto de Materia Tributaria, es doctora en contabilidad de la Universidad Nacional de Rosario, es contadora pública, es profesora de la carrera de grado en las materias de impuestos, profesora de carreras de posgrado y en las maestrías de especialización en gestión de empresas agropecuarias. Es coordinadora académica de un seminario acreditable a doctorado de aspectos tributarios de la actividad agropecuaria, y bueno, es autora de numerosos artículos, publicaciones, trabajos en jornadas, ponencias. No voy a abundar mucho más, pero bueno, quería así hacer la presentación formal de tus antecedentes para quien no creo que nadie no te conozca acá, en nuestra casa y entre nosotros. Los jóvenes por ahí no me conocen. Bueno, pero por la facultad alguno te conoce también, así que bueno, eso es también importante. Sí. Bueno, así que bueno, sí. Adelante. Mi gran gusto de estar acá, y bueno, como me dijiste, que empezara yo, lo que yo quería comentar eran los temas que me tocó tocar a mí, que todo lo relativo a los impuestos directos, el abordaje de los sujetos, de las particularidades de los sujetos, siempre visto en el sector, ¿no? Las empresas unipersonales, las sociedades entre cónyuges, sociedades del campo, donde los cónyuges son socios, las sociedades entre cónyuges, que es otro tema que vamos a tratar, los menores de edad, y todos el fallecimiento de uno de los socios o del titular de la empresa unipersonal y todo lo que se desencadena como consecuencia de ese fallecimiento, la sucesión indivisa, los distintos sujetos, nuevos sujetos que incorporó el impuesto a las ganancias, los fideicomisos, las distintas formas de tributar de cada uno de estos sujetos, las empresas unipersonales con su particularidad, que también es muy común en el sector. Luego tratamos también el tema de las ganancias grabadas, no solo a la luz de lo que son las teorías clásicas, sino ganancias grabadas que a lo mejor no están especialmente tratadas, como por ejemplo el aporte que puede hacer uno de los socios a una sociedad de un inmueble rural, el ITI o el cedular, esas distintas alternativas que hoy tenemos que manejar, la disolución de la sociedad, el pago de dividendos en especie, el retiro de los socios con bienes, todo el tema de la integración de la ganancia de la sociedad con el accionista, los dividendos, toda la problemática que tenemos con la reforma del impuesto a las ganancias,
de los intereses presuntos, cómo afectan en particular a la pequeña y mediana empresa agropecuaria. Vimos dentro del objeto del impuesto ganancias que no son provenientes de la venta del cereal o de la carne, sino provenientes de la venta del inmueble rural, por ejemplo, que es todo un tema, no solo en cuanto a su determinación, sino las opciones de la venta y reemplazo, que una gran modificación que hubo desde la última edición fue que es posible hacer venta y reemplazo de inmuebles libres de mejora, o sea, del campo llano. Y esto es muy importante dado la cuantía, la importancia de las ganancias que surgen, más aún si corresponden a compras, que en la generalidad son compras anteriores al 2018, que los valores se dan sin actualizar y que eso termina pagándose un impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces la opción de la venta y reemplazo, que no necesariamente tiene que ser por otro campo, sino que puede ser por reproductores, por máquinas, por lo que sea. La opción importantísima en estas operaciones del devengado exigible, en la venta de bienes, de poder diferir la utilidad, imputar la utilidad a través de los años a medida que se vayan haciendo exigibles. Otro capítulo, bueno, y distintas ganancias así que son particulares, que no solamente es la ganancia tradicional de la venta del producto agropecuario, sino otras ganancias. Otro capítulo destinado a las rentas del suelo, a la primera categoría, en especial al arrendamiento y al arrendamiento en especie, la problemática y la injusticia del devengado en la primera categoría, por el tema de la incobrabilidad, los gastos, las deducciones que a veces son muy propias de esta categoría, como las pérdidas por casos fortuitos, fuerza mayor, o sea, cuando hay sequías, cuando hay inundaciones, cuando no se puede entrar con las máquinas a cosechar, o cuando no se cosecha porque la sequía quemó todo y no vale la pena cosechar, y más vale tirar los animales al campo porque la cosecha sería, los gastos se superarían a los rendimientos. Entonces, ¿cómo se tratan esas pérdidas extraordinarias? Otro capítulo está destinado al impuesto a los bienes personales, a quienes les corresponde ser responsables sustitutos, a quienes no, teniendo en cuenta las distintas formas asociativas, las distintas formas en que se llevan a cabo los negocios agropecuarios, cuándo corresponde que actúen como responsables sustitutos o no. Y un tema que me es muy caro, porque fue largas discusiones, que era Yo contra el mundo, que es la exención de los inmuebles rurales cuando pertenecen a personas humanas y sucesiones indivisas, que se sostenía que esos inmuebles solamente estaban alquilados si, si estaban exentos si en el caso de arrendamientos o inexplotados. Y la ley no decía nada de eso. Bueno, después de varios fallos, que se llevó hasta la Corte, hoy es ley que el inmueble rural, que pertenezca a una persona humana, cualquiera sea el destino que le dé, está inexplotado. Otro de los temas que también trato, que también es un tema que sé que es discutible, es el tema de la venta del inmueble rural, cuando es de una persona humana y la afecta a una explotación unipersonal. Que cuando ese inmueble rural se vende, no es lo mismo que lo venda, que esa ganancia esté dentro de la tercera categoría a escala progresiva, que pague impuesto cedular o ITI. Bueno, yo sé, porque lo hemos discutido 1000 veces, que lo ortodoxo es que pague ganancias a progresiva. Mi teoría de siempre fue que jurídicamente quien vende la persona humana, porque no existe la posibilidad de que un inmueble rural sea escriturado a nombre de una empresa unipersonal, porque como empresa unipersonal jurídicamente no existe. No vamos a ver nunca una escritura que esté hecha a nombre de una explotación unipersonal. Lo mismo con el tema de las sociedades de hecho. Entonces, bueno, hay sociedades simples. Y lo que yo sostengo es que quien vende es la persona humana, no la empresa. Y entonces tendríamos que analizar, según la fecha de compra, si paga ITI o paga cedular.
Yo sé que este es un tema muy discutido, pero a la hora que uno lo plantea al cliente, es mucha plata de diferencia. Y tienen que, bueno, es el riesgo que toma el cliente de decir, voy a asumir esta contingencia. Que de todas maneras, yo creo que hay gran fundamento con esto, con los fallos de la Corte en los temas de impuestos a los bienes personales. En la sentencia hay párrafos enteros que avalan esta posición para ganancias. No dice que es para ganancias, pero que el sustento está dado ahí. Bueno, de todo eso, que bueno, brevemente comento cuáles fueron los temas que traté en los 5 capítulos, yo elegí para hoy un tema que me parece que a lo mejor es propio de nuestra zona, ¿no? La problemática de las empresas agropecuarias de familia. O sea, todo lo que se desata a partir de lo que es el padre patrón, aquel que crea la empresa, la explotación, y luego todos los problemas que se suscitan con el crecimiento, con la entrada de los hijos, con la entrada de los yernos y las nueras, con los nietos, con los primos entre sí, cuando la sociedad, cuando se muere el padre patrón, la sucesión, la posibilidad de hoy de planificar esa sucesión, que eso es a lo que apunto y que a eso me voy a dirigir, voy a hablar sobre ese tema. Y entonces me pareció que era un tema que podía ser interesante. Entonces, bueno, para no robar más tiempo a Santiago y cuando Osvaldo se incorpore, voy a comenzar a desarrollar un poco este tema de las pymes agropecuarias, que las pymes, en realidad las empresas de familia, nacen en la antigüedad, pero cuando recién prosperan es después de la Segunda Guerra Mundial. Y en nuestro país, en la década del 50, 60, empiezan a prosperar y después ya sabemos la historia de luchas y de problemas que afrontan estas sociedades, estas pequeñas empresas, sobre todo las empresas agropecuarias, donde trabaja toda la familia. Bueno, ahora vamos a ver cómo hago con esto, esperen. Me falta poner pantalla completa acá, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve, pero no como presentación. Tenés que poner presentación. Pero bueno, se ve, ¿no? No sé cuánto. ¿A dónde pongo presentación? Estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve perfecto, Perla, se comparte. ¿A dónde pongo presentación? A ver quién me ayuda. Che. ¿Presentación con diapositiva, eso? Sí. Donde dice no, y si no pones F5, a ver si anda, PowerPoint, pon F5. Perla, sí, tenés que poner F5 para que se vea en pantalla completa. Ah, está. Ahora perfecto, sí. Bueno. Perfecto. Perfecto, bueno. Acá para empezar puse un cuadro de Van Gogh que se llama acá Campo de Trigo Verde con Ciprés, que está en la National Gallery de Praga. Bueno, esta es la introducción de ya todo lo que hemos hablado, el consejo y el colegio que nos han dado su casa, los libros que también tiene la presentación digital, son 2 tomos en realidad, porque bueno, como en impuestos siempre hay algo más que tratar, con un tomo ya no bastaba, así que hubo que hacer 2. Como les dije, me dediqué a tratar en los impuestos directos, y vamos a ver el tema de la empresa de familia, que como les decíamos, la característica es que el 70 y el 90% aproximadamente del Producto Bruto Mundial es creado por empresas familiares, que no solamente son pequeñas empresas, porque en Estados Unidos hay muchas grandes empresas que son familiares. ¿Cómo surge? Como consecuencia de la necesidad de generar ingresos, y el condimento fundamental es el espíritu del fundador, lo que yo decía, el padre patrón, ¿no? Que logrado ese objetivo, se empieza a plantear a largo plazo qué hacer con esa empresa unipersonal, y entonces a veces la alternativa es retirarse,
o cerrar si no hay quien lo siga. Pero viene la familia, muchas veces, y es muy común que en la actividad agropecuaria trabaje la familia, trabajan los hijos. Entonces ahí comienza entonces el avance de la familia sobre la empresa, y bueno, y ahí por supuesto muchas veces empiezan los conflictos. Las etapas de estas empresas de familia, la primera, como dije, es la fundacional. Y donde el que funda la empresa, pensemos en nuestros abuelos, en la generación nuestra, en la generación de los jóvenes, eran los bisabuelos que vinieron, que empezaron con estas actividades agropecuarias, y la disyuntiva era sobrevivir o crecer. Y la segunda etapa es cuando se producen las luchas por liderazgo, cuando empiezan los hijos, como les decía antes, y en la tercera ya el tener que tomar la decisión, si adoptar una dirección profesional familiar o no, porque a veces el padre patrón no quiere largar el comando, y entonces ahí se producen conflictos, ¿no? Todo esto que estoy enunciando tiene que ver con los fiscales, porque todo esto genera hechos fiscales, hechos impositivos. Entonces viene la etapa siguiente. El padre quiere que todos los hijos trabajen en el campo, pero hay muchos que no quieren. Entonces ahí se produce un gran problema, porque, bueno, se van, hay que darles la parte. Bueno, todo eso genera hechos imponibles. Después, el que se queda, ¿es capaz? No siempre es capaz. Y en una sociedad latina como la nuestra, el primer hijo o el hijo mayor es el que generalmente queda a cargo de estas empresas agropecuarias. Y no siempre es el más capaz. Entonces ahí se plantea el tema de quién va a conducir, y aparece la cuarta generación, donde es necesario contratar gerentes externos. Y ahí vuelven a crecer estas crisis de liderazgo, y el final puede ser o la venta de la empresa o la desaparición de la empresa, como tantas empresas agropecuarias han desaparecido. O no. ¿Por qué o no? Porque puede ser que se adopten medidas que lleguen a hacer que la empresa trascienda la famosa tercera generación, que la doctrina dice que se terminan estas empresas de familia. Entonces lo importante es planificar la sucesión. Y acá tenemos una gran novedad, que es el contrato sobre herencia futura, que trata el nuevo código, que ya no es nuevo, ¿no? El Código Civil y Comercial. Esto es muy interesante, porque le permite al testador imponer a los herederos la indivisión de la herencia. ¿Para qué? Para que continúen con la empresa. Entonces, para que se conserve la empresa, o también se prevé cómo solucionar los problemas que puedan suscitar. El tema es que tiene que haber una explotación productiva para que se pueda hacer este pacto de herencia futura. Y también el Código Civil y Comercial prevé que se le dé una atribución preferencial al cónyuge sobreviviente o al heredero que realmente ha trabajado en la empresa. O sea, esto yo creo que es un avance muy importante del Código Civil y Comercial para este tipo de empresas. Pero claro, hay que tener la cabeza amplia como para que este padre patrón encare una tarea de esta naturaleza, que por supuesto tiene que buscar profesionales. ¿Cuáles son las formas jurídicas que adoptan estas empresas de familia en la etapa fundacional? Y bueno, las empresas unipersonales, las sociedades entre cónyuges, que ahora, de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial, con la Ley General de Sociedades, ya no existe la limitación de que tengan que ser por acciones, sino que ahora cualquier sociedad puede estar constituida por los cónyuges. Recordemos que acá en Rosario, creo que fue cuando no inscribían, cuando se iba a pedir el registro de productores, y no inscribían a las sociedades de hecho entre cónyuges. Bueno, esto quedó enterrado con esta reforma del Código Civil. O sea, cualquier sociedad
y bueno, casi vamos al tema tributario, en la medida que cada uno de los cónyuges pueda probar de dónde sacó el dinero para hacer el aporte a la sociedad. O sea, el principio básico del impuesto a las ganancias, probar el origen de los fondos. Y las sociedades que después se forman entre muere el padre o muere la madre y quedan de socios el padre que sobrevivió con los hijos. Y acá también hay nuevos conflictos, que cada uno de esos conflictos va a generar hechos grabados. A veces sí, a veces no. Depende de cómo se organice la cosa, ¿no? ¿Qué pasa si la sociedad conyugal, o sea, imagínense el fundador y el cónyuge, algunos de ellos son socios, algunos de ellos se mueren? Bueno, porque la disolución de la sociedad conyugal, que la sociedad conyugal es el matrimonio, no es la sociedad entre cónyuges, hay que diferenciar esto, se muere o hay un divorcio. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que el nuevo Código Civil y Comercial trata el régimen patrimonial del patrimonio, introduce importantes modificaciones, introduce las convenciones matrimoniales, o sea que antes de casarse, cada uno dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío, con lo cual se soluciona un montón de cosas en el momento que exista el divorcio. Y la ley de impuesto a las ganancias receptó estas normas, tardó en receptarlas como siempre, estas normas del Código Civil, y finalmente se modificó el artículo 35 de la ley de ganancias, donde dice que cada uno tributa por la parte que puede probar el origen de los fondos, ya sea con trabajo, como sean bienes propios, y que en el caso que ambos hayan aportado, supónganse ambos aportaron a la explotación agropecuaria y no se sabe quién compró una máquina, con qué plata compró el otro, los reproductores o los alambrados, fueron poniendo, un día se separan y entonces el Código Civil, y también para declarar las ganancias, lo que no se puede probar, tanto el Código Civil como la ley de ganancias dice que en ese caso 50 y 50. 50% cada uno declara. Y se soluciona ese problema. ¿Qué pasa entonces cuando en estas sociedades de familias hay sociedades entre cónyuges y hay un divorcio? Bueno, lo que se disuelve es la sociedad conyugal, no la sociedad entre cónyuges. Porque ellos siguen siendo socios de la sociedad conyugal. Y la sociedad continúa con el mismo nombre, con el mismo quid, o sea, no hay que hacer nada. Ahora, si como parte del convenio de la división de bienes uno se quedara con la parte del otro, entonces ahí la sociedad sí se disuelve, hay que dar de baja esa sociedad e inscribir al que se quedó como una empresa unipersonal. Este es un fallo del Tribunal Fiscal que, si bien es viejo del año 2004, sentó las bases para resolver un montón de problemas que la FIP quería, que cuando hubiera un divorcio se pagara ganancias por la transferencia. Y acá lo que se dice es que este fallo dice, bueno, en realidad esto es una sociedad conyugal. Lo que se pasa cuando se disuelve, cada uno se apropia de lo que era suyo antes, desde el principio, y no hay venta, no hay hecho imponible. O sea que en las declaraciones juradas haremos un cambio, daremos de baja por una columna lo que uno se queda y por la otra se incorporará los bienes que recibe el otro, y esto no genera ningún hecho imponible, y en la justificación patrimonial irá el valor que corresponde para nivelar este tema. Ahora, con el nuevo Código Civil y Comercial se introduce lo que se llama la unión convivencial. Bueno, acá cada uno aporta lo suyo, sabe cuánto es de cada uno. Bueno, cuando se divorcian o se separan, cada uno vuelve a tener lo que era suyo y no hay hecho imponible. El tema que se presenta es que si alguno de ellos, porque esto sucede en estas sociedades, que uno dice, ajá, yo laburé más que vos, o sea, yo tengo más derecho, o me siento perjudicado, entonces el otro lo compensa con algo, y acá ya es diferente, no es
la distribución, sino que uno le está compensando al otro con lo que el otro se siente perjudicado. Y acá no está tratado, pero yo creo, de ganancias, pero yo creo que acá también estas ganancias serían no grabadas. O sea, lo que recibe uno es una ganancia no grabada. Perdón, voy a tomar agua. Porque como dijo Santiago cuando yo empecé a hablar, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que prepararse para el cambio generacional. Y esto es lo que tenemos que incluir en nuestros clientes. Prepararlos. O sea, no pensar que la muerte está acá a la vuelta porque uno prepare, se proyecte al futuro. Entonces, las alternativas son la planificación fiscal. Entonces, ¿qué tipo de sociedad? Dijimos, acá estamos primero en las etapas previas, empresas unipersonales, sociedades entre cónyuges, sociedades de personas. Bueno, sociedades de personas sabemos que son más baratas, porque se distribuye la utilidad en cabeza de cada uno de los socios. Lo que pasa es que hoy en día, a las alícuotas que tenemos y a la progresión que tenemos, llegar al 35% se llega fácil. O sea, antes decíamos, bueno, separamos la ganancia en varias cabezas, unos tributan a una tasa menor, otros no. Puede ser que eso suceda, pero hoy realmente, como siempre, la alícuota progresiva es irracional, no se adecua a la realidad, las progresiones están mal hechas, entonces, bueno, puede ser que aún distribuyendo en cabeza de cada uno, terminen tributando a la tasa máxima, porque ni los mínimos imponibles tampoco son representativos, entonces, bueno. El tema que siempre se dijo, el beneficio está en la distribución. Bueno, se decide hacer una sociedad de personas y se decide incorporar a los hijos. Los hijos siempre trabajaron en el campo, siempre no tienen nada para aportar. Bueno, lo que se puede hacer son anticipos de herencia o donaciones a esos hijos para que puedan entrar a la sociedad y se hagan socios. Esa es una de las alternativas que se pueden dar. Ahora, como decíamos, algunos no quieren saber nada del campo, y me consta muchísimos casos de hijos que se vinieron a estudiar a Rosario, que ejercen su profesión, que del campo no quieren saber nada, que no les interesa, y se retiran y tienen su parte. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que los bienes que se le adjudiquen a ese socio que se va, tienen que ser considerados por la empresa como si los hubieran vendido y a valor de plaza. Este es un tema que también genera mucho hecho imponible. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué es necesaria la planificación? ¿Y cuáles son las razones por las cuales estas empresas familiares desaparecen? Un tema es la fiscalidad, justamente, porque la fiscalidad vinculada a la transmisión de la empresa a los herederos, porque esto genera hechos imponibles. Salvo casos, como verá Santiago, que se pueda hacer una reorganización. Y otra de las cosas, de los problemas, es la falta de planificación de la asociación, con la suficiente anticipación. Mucha gente, como les digo, se cree que porque planifique la asociación, se va a morir. Y no. Entonces, hay que tender a adoptar cierta formalidad jurídica, pero hay que elegir el tipo societario. Lo que más interesa en muchos casos es limitar la responsabilidad. Y fundamentalmente, son sociedades por acciones, que sea fácil la transferencia de las acciones en el caso de que alguno se muera, o en caso de retiro. Entonces, esto facilita la tarea, la gestión en la sucesión. Pero claro, acá aparece el rol del aspecto fiscal. Todo muy lindo, planifico, contrato gente experimentada, pero bueno, esas sociedades que están
legalmente constituidas, jurídicamente, que acotan la responsabilidad, tienen una alícuota proporcional, que si bien hoy es el 30%, sabemos que es, en cierta forma, es progresiva. O sea que esa proporcionalidad que caracterizó el impuesto societario hoy ya está un poco distorsionada con cierta progresividad. Más la reforma de la ley del 1 de enero del 2018, para el 1 de diciembre del 2017, que grava los dividendos. Entonces, estas empresas dicen, bueno, vamos a montar una sociedad anónima, esto es más organizado, pero el costo fiscal es inmenso, porque tenemos por un lado el impuesto de la sociedad y el impuesto que tienen que pagar los accionistas. Entonces se le plantea a la empresa, no distribuimos dividendos, reinvertimos, crece la empresa, pero hay socios que viven de eso y quieren la distribución de los dividendos. Entonces ahí se vuelven a plantear conflictos. Entonces algunos dicen, bueno, yo vendo mis acciones. Y acá tenemos otra de las novedades de la última reforma, nace el impuesto cedular, y a quién grava, a la venta de acciones de don Manolo, porque las acciones que cotizan en bolsa no están grabadas, pero la venta de estas acciones de la pequeña sociedad de familia está grabada por el impuesto cedular del 15%. Otra cosa que mata a estas empresas son las presunciones. Yo puse que es la espada de Damocles sobre las empresas de familia y sobre las pequeñas y medianas empresas, porque con la reforma, el hecho de la presunción de los dividendos presuntos, en estas sociedades ¿de qué viven? Del retiro que van haciendo los socios. Y ya sabemos que con esta reforma los retiros pagan impuestos a los dividendos. Bueno, por supuesto que hay que hacer todo un análisis en cuanto a las utilidades acumuladas y demás, pero bueno, ahí tenemos un grave problema, sumado al ajuste por inflación impositivo que tanto pedimos, ese ajuste por inflación impositivo, y que en muchos casos, la verdad, resulta perjudicial, porque cada vez que toda esta gente hace retiros, porque los hace para vivir, hay un ajuste por inflación dinámico. Y luego también la conjunción de todas estas cuestiones que puedan derivar en intereses presuntos, en la famosa disposición de fondos a favor de terceros, con una tasa que hoy es muy difícil de determinar porque no está debidamente publicada. O sea que, fíjense, pasamos de la informalidad a la formalidad, pero ¿cuánto cuesta impositivamente la formalidad? ¿Cuánto cuesta limitar el riesgo? Bueno, ¿qué otra cosa puede hacer el fundador? Ceder la nuda propiedad de las acciones a la familia y se preserva el usufructo. Entonces, él percibe los dividendos mientras vive y queda subordinada a la sucesión, lo mismo que si fuera un inmueble. En un inmueble, ¿cómo se soluciona la sucesión? Se cede la nuda propiedad, el día que se muere, se junta la nuda propiedad con el usufructo, no hay juicio sucesorio. Y lo importante de esto es que la cesión gratuita no genera hechos imponibles. Para nadie, ni para el fundador o para el que cede las acciones, ni para el que cede la nuda propiedad, ni para que lo recibe. O sea que esta es una muy buena alternativa para planificar la sucesión. La otra es la creación de un fideicomiso testamentario. Y acá sí que encontramos, porque mirá que hemos hablado de esto, Sergio y Nancy, de los fideicomisos. ¿Se acuerdan cuando todo esto empezó, como hablábamos de los fideicomisos? Que parecía la panacea, esto no paga impuestos. Bueno, ¿cuánto hemos discutido de este tema? Bueno, pero el fideicomiso testamentario no genera hechos imponibles, porque son transmisiones gratuitas, son como herencias. Esta es una muy buena forma de planificar la sucesión. Bueno, acá el fiduciante no se identifica con el beneficiario, porque claro, el beneficiario va a ser el heredero, el fiduciante es el que cede las acciones. Entonces, si bien esto no está tratado, para mí va en el artículo 73 a alícuota proporcional progresiva, ¿no?
Y lo que es importante esto también tener en cuenta que cuando se transmite la propiedad fiduciaria de las acciones al fideicomiso, como es gratuito, no hay hecho imponible. Y de la misma manera, cuando se muere el fiduciante y pasan las acciones a los beneficiarios, también está tratado, el Código Civil y Comercial dice que se aplican las normas de la sucesión. Por lo tanto, es a título gratuito y tampoco se generan hechos imponibles. Bueno, se muere el fundador. Bueno, acá tenemos un tema que fue tan discutido, ¿se acuerdan? La sociedad de hecho, si se moría el fundador, que si era actividad civil, la FIP aceptaba que la sociedad no se disolviera. Bueno, esto quedó todo resuelto con la reforma del Código Civil y Comercial, donde no hay sociedades civiles ni comerciales. Por lo tanto, si hay una sociedad de personas que continúan con la actividad agropecuaria, luego del fallecimiento de uno de los socios, la sociedad no se disuelve. Y esto es muy importante, porque puede continuar con la actividad, conserva los mismos derechos y obligaciones, y esto hasta la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos, bueno, cada uno será dueño de su parte. Esto es una cuestión muy importante que se avanzó porque hubo mucha discusión respecto a si estas sociedades agropecuarias se disolvían, de familias se disolvían o no. Y para finalizar, digo que la problemática de la empresa de familia, cuando es MIPYME, en el corto plazo lo insalvable es el costo fiscal total, porque yo estoy hablando de ganancias, de bienes personales, pero sumémosle la cantidad de cargas que tienen nacionales, provinciales, locales, las exigencias formales. Estas sociedades tienen un valor que la identifican, pero esto, por todo lo que les fui marcando, no es garantía de continuidad. Entonces, ¿dónde está el objetivo? ¿Dónde está la mira? La consigna debe ser formar a los miembros y planificando todos los aspectos. Por supuesto que entre ellos el fiscal. Como dijimos, es importante, pero no es el único, para poder sobrevivir. Pero yo creo que esto hoy es posible porque las nuevas generaciones están más preparadas. Yo me acuerdo de las sociedades de personas, de las empresas agropecuarias, de la generación anterior a mí, esto era todo un conflicto. Hoy los hijos van a la universidad, los hijos están formados, y la tarea nuestra profesional es irlos orientando para que tomen decisiones de esta naturaleza y eviten el problema que se les va a venir encima porque todos nos vamos a morir. Bueno, y termino dándole gracias a nuestras instituciones y a nuestros colegas. Muchas gracias, Perla. Muy interesante todo lo que planteás, es lo que me parece que nos pasa en lo cotidiano con los clientes, y está bueno pararse a veces y separarse de lo que hacemos habitualmente todos los días liquidando para mirar un poquito más y sentarnos en el rol de asesor y ayudarlos y acompañarlos en ese tránsito. Me parece que esa es una de las importantes misiones que tenemos como profesionales, y no quedarnos tan fijos en lo administrativo, que como vos decís, las nuevas generaciones son más profesionales, y también está en nosotros acompañarlos y asesorarlos a cómo organizar su administración. No hacernos cargo de que nosotros todo lo podemos y le resolvemos todo lo administrativo al cliente, sino hacerles ver la necesidad de una administración correcta, y nosotros corrernos un poquito de ese lado y mirar todo esto que vos nos estás planteando, que es toda la parte de asesoramiento a largo plazo, la planificación de cómo organizar su empresa y cuál es la mejor salida posible para que sobreviva, y estar como aliados y acompañando en eso a la gestión de la empresa. Me parece súper importante lo que vos planteás, porque ese es el verdadero rol que tenemos que asumir y destacar. Eso es lo que yo creo, Nancy, que nosotros lo que tenemos que hacer es jerarquizar la profesión. Nosotros tenemos que dejar de ser liquidadores de impuestos, que corremos atrás de las normas, la cuestión administrativa. Nuestra profesión está muy desvirtuada y muy desvalorizada.
nosotros tenemos que adoptar el papel de asesores, o sea, otro tipo de prestación de servicios. Yo sé que esto a lo mejor es medio utópico, ¿no? Porque también hay que hacer de todo, sobre todo los jóvenes tienen que hacer de todo, pero yo creo que hay que apuntar a que nuestra profesión sea algo más que la página de la FIP. Y que nos desesperemos por la página. Hay que solucionarlo, por supuesto, pero bueno, apuntar a hacer otra cosa. Sí, yo creo que bueno, Santiago, también tenemos que ir por ese lado. Santiago, quiero saludar ¿sí? a Osvaldo Balán, que se sumó, que tenía otro compromiso, así que también te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy acá. Felicitaciones por la obra, por actualizar esta tercera edición, que la verdad que es, por lo visto, es prácticamente hacer mucho de nuevo, porque con lo cambiante que tenemos nuestra realidad, no hay que revisar y actualizar con todos los cambios lo que ustedes ya habían planteado en las primeras ediciones, así que, y como les dije en la presentación, una obra que para todos los que trabajamos con clientes del agro es un manual, nos sirve porque podemos encontrar todo lo que allí necesitamos y es una guía fundamental, así que bueno, felicitarte y agradecerte estar hoy acá. Sí. No lo veo, Osvaldo. Muchas gracias Nancy. Y bueno, la verdad, un placer. Hola, Perla, Santiago. Hola. Un placer, un esfuerzo enorme, pero la verdad que un lujo haber trabajado con Perla, con Santiago, y creo que los demás coautores, y creo que valió la pena, ¿no? Creo que valió la pena. Pero bueno, sí, recién me pude incorporar. Quiero decir una cosa. Nos perseguiste demasiado. A mí es un gran coordinador, no lo critiques, Perla, que si no, no hubiera salido el libro. Evidentemente, algo tuvo que ver para que saliera semejante obra. Yo creo que salió porque él nos empujaba, pero ya, ahora, Osvaldo, con todo lo que hay que hacer. Sí, Dani, me llamaba. Y me tenía 3 horas en el teléfono, usaba la mañana para convencerme que lo hiciera. Yo no quiero saber más nada. Carla, somos hijos del rigor. Es así. Se portaron muy bien, excelente. Bueno, voy a aprovechar entonces de darle la palabra a Santiago, lo voy a presentar. Ya estuvimos charlando, hablando acá más informalmente. Santiago Sáenz Valente, contador público, recibió en la Universidad Católica Argentina, socio fundador del estudio Santiago Sáenz Valente y Asociados, profesor de la UBA en Teoría y Técnica Impositiva, miembro vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, conferencista y relator en jornadas y congresos, especialista en impuestos del agro, director y autor de Los impuestos del campo criollo de Editorial Bullati, coautor del libro que hoy están presentando sobre la actividad agropecuaria, autor de artículos de la materia tributaria, especialmente del agro, publicado en revistas especializadas, consultor de empresas en cuestiones impositivas, analista impositivo en medios gráficos, radiales y televisión, que lo vemos bastante seguido, conferencista invitado en entidades universitarias y organismos no gubernamentales, y también en eventos y congresos que siempre lo vemos y lo cruzamos, y ha sabido venir también a nuestro colegio y consejo en las charlas y jornadas. Así que muchas gracias por participar y te cedo la palabra. Nancy, una exageración total lo tuyo. Todo eso que decís y que decís de antecedentes demuestra lo viejo que estoy. A pesar de que tengo a alguien un poquitito mayor que es Osvaldo, que fue mi jefe en Deloitte. Te quemé, Osvaldo, hace muchos años. Muchos años. Diría más de 36 años. Con lo cual nos conocemos mucho con Osvaldo, creo que siempre le agradecí que me haya participado del origen del primer libro, de la primera edición. Así que bueno, muchas gracias Osvaldo, gracias a todos los funcionarios de Rosario, a Sergio, por supuesto, que nos conocemos, un abrazo, y a todas las chicas ahí que están cumpliendo esa función tan importante de funcionarios
dentro de la profesión. No quiero retrasarme porque los tiempos son tiranos y se hace tarde para todos. Este tema, digamos, engarza directamente, yo ni sabía de qué iba a hablar Perla, me enteré hoy, pero esto ya estaba definido, con el tema de las empresas familiares, con el tema de las herencias, con el tema de la transmisión justamente de bienes a quienes les corresponden. La verdad es que la experiencia que tengo respecto de esta temática, curiosamente es mucha en los últimos años, porque hemos tenido muchos casos, y la verdad que por un lado puede venir la situación por una discordia de los integrantes de una familia, pero por otro lado también una necesidad de que cada uno a determinada edad quiere lo suyo, quiere lo que le corresponde, quiere disponer de esos bienes que están hoy, por ejemplo, dentro de una sociedad regular, y por tanto me parece que es un tema relevante, es un tema delicado, tremendamente delicado, más en época de pandemia. Hoy las AFIPs, las agencias, no aceptan ir directamente con la documentación presencial y al mismo tiempo mandan requerimientos, no extienden plazos de prórroga que están previstos en la propia ley de los 2 años, y hay tema de retraso en personas jurídicas de capital federal, con lo cual es una entelequia bastante compleja de llevar a cabo en los hechos, en la práctica. Pero más allá de los powers que les puedo presentar y que les muestro aquí y que están en el material, digamos, esta situación de la reorganización empresaria tiene un par de líneas directas que tienen que ver con la continuidad. Estamos refiriéndonos tanto al caso de fusión, que es menos frecuente. Nosotros tuvimos un caso muy impresionante de un varón con 4 hermanas mujeres y decidieron escindirse, nos encargaron la decisión hace unos 7 años y hace 2 años nos encargaron la misma fusión. O sea, decidieron que era un lío tener 4 sociedades, y 5 en realidad, con el único varón y 4 mujeres, y decidieron que era mejor estar todos juntos. En el medio del cruce del río, una de las chicas se va para atrás. Bueno, tuvimos una cuestión bastante delicada y compleja para poder llevar a cabo esta fusión finalmente. Le terminaron comprando la participación a esta chica. Pero bueno, la verdad que es un tema bastante apasionante en el sentido de la versatilidad que tiene y de, bueno, una complejidad que se las trae, que a veces no es tan apasionante porque es bastante preocupante cuando uno piensa que puede llegar a tener alguna caducidad, ¿no? O alguna caída del régimen, pero lo que es importante marcar que la caída del régimen no se debiera producir por una presentación tardía de información o de documentación. Esto hay fallos judiciales variados sobre esta conclusión que estoy diciendo. A veces el fisco pretende llevar a cabo una tacha de caducidad y pretender reclamar el impuesto. Yo creo que el infarto más chico son con 7, 8, 10 o 12 stents en estas situaciones, porque una caída de una decisión, por ejemplo, donde hubo transferencia de dominio de titularidad de un inmueble rural, que todos sabemos con un promedio de valor de hectárea entre 6, 7, 8, 10 mil dólares la hectárea, cualquier extensión podría generar, con la distorsión que está previsto en la ley de ganancias, unos impuestos siderales. Yo siempre digo algo que no cumplo, y es: hay que estar en excelente estado físico para salir corriendo, mejor dicho, rajarse del país, si uno tiene una caída de una organización empresaria. La verdad que es un tema tremendamente delicado y hay que estar en excelente estado físico, cosa que no estoy.
Aunque no parezca, estoy con kilos de más. Y los tengo que bajar, los tengo que bajar porque se me casa la segunda nena y tengo que ponerme el traje y es probable que no me entre después de la pandemia, así que son temas que pasan. Bueno, el concepto de organización todos lo conocemos, ¿no? Es organizar de nuevo, se crean nuevas entidades, se continúa con la actividad antecesora. Vamos a ver que todo es una suerte de continuidad. Ese es el motivo por el cual se otorga la exención, liberación de impuestos, y esto es, si bien del impuesto a las ganancias, es tanto de ganancias como de IVA, de sellos, de ingresos brutos, o sea, impuestos nacionales y provinciales quedan excluidos. Pero obviamente tenemos que respetar a rajatabla todos los condicionamientos que se plantean, todos los requisitos, todas las formalidades. Vamos a avanzar, las normas de la ley y del reglamento, ustedes ya saben, hay muchos dictámenes del fisco, es un tema que tiene muchísima cantidad de opiniones del fisco, que es interesante su lectura. Todos sabemos que el doctor Rubén Azorey, el doctor Horacio Sicardi, son maestros en esta temática, también el doctor Osvaldo Solari Costa, que es abogado escribano dedicado muchísimo a esta temática. Es un tema muy delicado, pero se puede llevar a cabo y bueno, cuando sale bien es apasionante, pero hay que tener todas las precauciones del caso, ¿no? En el caso de una fusión, lo que quiero marcar es la necesidad imperiosa de un compromiso previo, un poco del compromiso previo del contrato del acuerdo, habló Perla, por supuesto, y acá se habla de unir dos patrimonios, con lo cual hay dos balances especiales a una misma fecha, y tiene que haber una resolución social que aprueba la fusión, y por supuesto después se pone a disposición de los accionistas, y además hay una necesidad de una aprobación, por supuesto, de este acto que resulta conveniente que sea unánime, ¿no? Esta aprobación del instrumento, entonces, hay una publicidad para ver si hay oposiciones por un determinado periodo, y luego aparece el acuerdo definitivo y se inscribe en el registro público, ¿no? Acá les presento nada más para que tengan un modelo de compromiso de fusión en 3 actos, digamos, en 3 partes, y por el otro lado, me quiero dedicar un poco a la decisión, unos minutos, porque creo que es lo que más se presenta en el agro, este desprendimiento o partición patrimonial, donde ya dijimos, hay integrantes de una familia, probablemente hijos del fundador, un campo, imaginemos en producción, no me gusta utilizar para nada la palabra explotación, me duele, la verdad que me duele, y creo que, digamos, es importante tener en cuenta esto que les decía, que es una cuestión familiar donde a medida que avanza la edad de cada uno de los integrantes, cada uno quiere lo suyo con todo derecho y probablemente quiere tomar una decisión distinta a la que tomaría el presidente del directorio de una sociedad anónima titular de todas las tierras, ¿no? Y entonces cada uno quiere su parcela, su quintita y poder decidir qué hace. Lo trabaja, lo arrienda, lo vende, con lo cual es absolutamente comprensible que esto suceda, y de hecho en la práctica se da con muchísima frecuencia esta reducción de capital social, con entrega de los bienes, con la creación directa de sociedades, un tema muy delicado, después voy a hacer un comentario, de las empresas unipersonales. Hay una característica fundamental para organizar una empresa. Hay la obligación de que esté en marcha. Si la empresa no está en marcha, no se puede reorganizar. Además de estar en marcha, tiene que tener, digamos, esta continuidad de porcentaje de participación, la gran mayoría, 80%. Eso es antes de la fecha de la reorganización. Y a posterior tiene que continuar, como todos sabemos, con la actividad y con la titularidad accionaria en su conjunto de los accionistas o socios de la sociedad antecesora. Hay que mantener la actividad, hay que permanecer con el capital,
hay que fijar una fecha de organización y por supuesto hay que comunicárselo al fisco, más allá de que quiero recordar que son 180 días, no necesariamente 6 meses, 180 días desde la fecha definida como fecha de decisión en la propia acta para comunicar al fisco. Pero también hay una resolución general en plena pandemia que surgió y se amplió por 90 días más en función de las decisiones que comenzaban por esos momentos. La pandemia y el encierro fue una situación tremendamente compleja para llevar a cabo las decisiones. Eso es absolutamente cierto. Hay requisitos operativos. Las sociedades que nacen con consecuencia, también puede ser decisión-fusión, pero en la decisión natural, las sociedades que nacen tienen que tener no solo quit, sino registro ganadero, puede ser el CISA, con lo cual, si hay actividad granaria, con lo cual hay un plazo extenso por el cual muchas veces las sociedades continuadoras no están en condiciones de llevar a cabo las actividades de la antecesora. Entonces, la antecesora, la madre, termina desarrollando actividad durante ese periodo por cuenta y orden de las continuadoras. Esto tiene su aspecto práctico de alguna manera complejo. Como les decía, el acta de decisión tiene que identificarse una fecha allí de la reorganización porque es vital. La fecha de reorganización cuentan los 2 años para continuidad de actividad, los 2 años para también la participación societaria. Y aparte, que desde ahí nace entonces la necesidad de incluir esos actos económicos dentro de la propia sociedad continuadora. ¿Están ahí todos todavía? Yo sigo hablando. Bueno, perdón, Vamos, sí, acá estamos. Me sorprendió que hiciste una escisión y fusión. Casi muero en el proceso de una escisión como la que contabas y no puedo creer que puedas haber luego vuelto para atrás y avanzar en una función. Así que sí, es tremendo, la verdad que sí, pero bueno, es un desafío, ¿no? Voy a tratar de ocupar el menor tiempo posible, 5 minutitos más. A ver, el tema de los balances es indispensable la situación del inventario. Normalmente uno, cuando habla de inventario, no habla de inventario de bienes de cambio, de todo el inventario de la composición de cada uno de los rubros que componen el estado contable, ¿no? La redacción de este compromiso previo, que puede ser de fusión, decisión, de acuerdo entre las partes, para llevar a cabo la situación, a veces hay bastante conflicto con los empleados. Si bien en el campo son pocos, a veces son muy antiguos y en una situación donde estamos ahora, no se puede despedir personal, hay indemnización doble, bueno, realmente generan situaciones muy complejas entre los hermanos, ¿no? El tema de la resolución social de los tenedores de capital, por supuesto, son los accionistas o socios los que tienen que tomar la decisión. La publicidad en los diarios de circulación por el tema de la oposición de acreedores. El acuerdo definitivo también corresponde y la inscripción en el registro público de comercio. Esto es lo que yo digo, que la inscripción en personas jurídicas en época de pandemia fue algo muy, muy complejo de lograr porque estaba, digamos, cerrado el ente público. Y la inscripción registral de los bienes transferidos es algo esencial, pero que muchas veces como que se separa de las tareas que el escribano tiene que hacer en términos generales para llevar a cabo la decisión. Lo otro es una mera inscripción registral de los bienes que ya están transferidos, ¿no? Por otro lado, unas cositas más. Vamos a hablar, bueno, la comunicación al fisco. Acá hablamos de los 180 días, la 2513 nos manda a hacerlo hoy informáticamente, toda la carga de información, ¿no? Es importante tener en cuenta que lo que hablamos del decaimiento del régimen no debiera caer, pero si hay una persona que no cumple con la titularidad accionaria, por ejemplo, se le ocurre vender una participación en SRL, que viene de una decisión, antes de los 2 años, las consecuencias de la carga impositiva de aquella caducidad del régimen le cae sobre el que incumplió,
no a todos. Esa es la interpretación que nosotros tenemos, ¿no? Hay una situación también que es interesante tener en cuenta de estos principios básicos de cualquier reorganización, ¿no? Porque en realidad hay, como dijimos, neutralidad, o sea, no hay en esa transferencia de dominio ningún hecho imponible, es neutro a los fines tributarios, tiene que haber permanencia de titularidad accionaria y de actividad, se continúa con el tratamiento impositivo que se tenía respecto de las valuaciones de los bienes, y respecto del tratamiento de quebrantos, es importante saber que hace varios años ya, muchos, probablemente más de 10 o 15, tiene que haber mínimo 2 años de titularidad accionaria cuando existen quebrantos susceptibles o que se pretende transferir esos quebrantos a las nuevas sociedades, ¿sí? Con lo cual, eso uno puede hacer una reorganización cuando se cambian los accionistas poco a tiempo atrás, pero si hay quebranto trasladable, no. Tiene que tener 2 años de titularidad, digamos, de las acciones o cuotas. El régimen informativo, la reorganización de sociedades, decisión, también hay que tener en cuenta los métodos de imputación de los resultados, si hay una venta y reemplazo, tiene que respetar las valuaciones de los bienes que se transfieren. Y después hizo un listado de la documentación. La documentación exigida, bueno, la documentación, por ejemplo, de la presentación vía internet, el formulario de aclaración que emite el propio aplicativo, las copias de las publicidades, las copias de la escritura, de la constancia de inscripción en IGJ, de todas las resoluciones sociales que tienen que ver con la decisión, de los balances especiales de decisión, el detalle del inventario de bienes y deudas que tiene que suscribir el propio profesional. Muchas veces, por supuesto, se producen reducciones de capital y también hay que hacer certificaciones por la reducción de capital. Los profesionales tienen que actuar en eso. Con lo cual, bueno, creo que estamos en un panorama bastante complejo, todos los que han trabajado en esto lo saben, pero bueno, yo quiero un minutito más. Traslado de derechos y obligaciones. Acá se trasladan los quebrantos si es que se cumple la condición que dijimos. Saldos favorables hay en la sociedad antecesora, tanto nacionales como provinciales, se pueden trasladar a los distintos sujetos, asignándolo a una persona o proporcionalmente. Si hay un saldo de imputación pendiente por ajuste por inflación, por esto de los tercios, los sextos y todas estas locuras en las cuales nos metieron, bueno, también habría una posibilidad o obligación, diría, de transferir, porque quedan esas cuotas que pueden ser ganancias también, ¿no? Y todo lo que sea de franquicias impositivas que haya quedado. La franquicia, los cargos diferidos, los sistemas de amortización, los métodos de evaluación, todo, y la venta y reemplazo, todo se transfiere de una sociedad a las otras. O sea, por eso es el secreto de esto, continuidad. Si hay continuidad de titularidad de capital y titularidad y de desarrollo de actividad, no hay inconveniente. Ese es el lema, digamos, es lo más importante. Los beneficios fiscales vienen para ¿quiénes? ¿Qué impuestos? Decíamos, ganancias, IVA, sellos, ingresos brutos. La mayoría de las jurisdicciones lo tienen contemplado. Y, por supuesto, digamos, el tema que hablamos de la evaluación de los bienes de cambio que también se traslada a su valor. No confundamos la organización de empresa con transformación. La transformación lo que hace es un cambio de ropaje y es infinitamente más sencillo pasar de una SRL a una SA o a la inversa, una sociedad comandita a una sociedad anónima. Esto es un balance, 30 días de vigencia, interviene un escribano y se resuelve. Nada tiene que ver, diría, con lo que, por supuesto, que no hay gravabilidad, no hay hechos imponibles, pero nada tiene que ver del nivel de complejidad de una transformación con una reorganización empresarial. En este punto, quiero, digamos, solo una reflexión. Estamos bastante cansados todos, cansados de las distorsiones tributarias, de esta falta de razonabilidad en la estructura tributaria que afecta a la economía, pero a pesar de toda esta
este desgano que a uno le produce, la reflexión es que si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, y nos arrastraremos, pero tenemos que continuar avanzando. Esto fue una reflexión no mía, Martin Luther King Jr. Bueno, no quiero utilizar más tiempo. Yo agradezco muchísimo a todos los funcionarios del consejo, del colegio, en especial a Perla, que fue quien me invitó, la conozco hace muchísimos años, y como les decía también a Osvaldo y todo el equipo, que fue un placer compartir para lograr este libro. Justo yo en este momento tengo acá al lado las distintas ediciones, Osvaldo. Esta fue la primera, la verde, no sé si acá yo puedo dejar de compartir, a ver, para mostrarlo. Dejar de compartir. Esta es la edición verde del año 2004, esta es la del 2011, está nuevita, ni lo abrimos creo. Esta es del 2011 y tenemos los dos tomos de, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, tenemos los dos tomos del nuevo libro. La verdad que fue un esfuerzo muy grande, sin ninguna duda, pero yo le agradezco a Osvaldo su insistencia y su gran capacidad de coordinar y de molestar cuando podía, o de insistir, digamos, Osvaldo, para poder llegar a un final, porque la última parte es la peor. No sabés lo que es, Nancy, la última parte es tremenda. Realmente, porque no, pues falta esto, falta este ajuste, falta este capítulo, un pedacito, tal. Es muy complejo. Pero la verdad que, bueno, yo, por lo menos, que tengo la suerte, la gran suerte de tener 4 nietos, se los puedo mostrar a ellos, y bueno, y algún profesional lo leerá y le resolverá sus intríngulis en el desarrollo de esta profesión altamente compleja, tortuosa, difícil, pero es la que abrazamos. Y hablando de eso, ayer me mostraban, abrazando a Argentina, un muchacho que yo conozco mucho, al hermano, se llama Villamil, de apellido, que hizo 14 meses a caballo, dando la vuelta a la Argentina entera, hasta de una punta a la otra, 14 meses, y durmió en determinados campos, en determinados puestos, donde, y entró por la 9 de julio, y llegó hasta la Sociedad Rural Argentina a caballo. Este chico joven estuvo 14 meses. Realmente un orgullo ver que todavía hay jóvenes que quieren a la Argentina, que no se van, que están a pesar de todo lo que nos pasa. No les saco más tiempo, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Me quedo unos minutitos más, pero después me van a sancionar, si no. Muchas gracias, Santiago. La verdad que muy claro todo lo que expusiste, y como vos decías, con todo lo farragosa que se convirtió la profesión, hay que agradecerle el tiempo destinado a hacer una obra de este tipo, porque sabemos el tiempo que nos lleva estudiar, prepararnos y con responsabilidad. Así que bueno, de nuevo las felicitaciones y agradecerlo, porque es de una utilidad para toda la profesión, y nosotros nos vemos altamente beneficiados con eso. Y agradecemos, no hay que olvidarse, a esta altura del torneo, agradecer a la vida, ¿no? Agradecer a Dios, agradecer a la vida que estamos acá, porque la verdad que se han ido más de lo que uno puede creer, ¿no? Realmente con esto, nosotros decíamos los chinos, todo muy lejos, y de golpe llegó, ¿no? Pero así que, bueno, ahora hay que empezar a poder vivir de vuelta, ¿no? Vivir y desarrollar la actividad profesional, empresaria, comercio, la vida, el turismo, y que se reactive el mundo. Así que bueno, muchas gracias, Nancy, por todo, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias por estos minutos que estuviste con nosotros. Nancy, te robo 30 segundos. Sergio, querido. Sí, lo quiero saludar a Osvaldo, que bueno, se conectó tarde y no lo pude saludar. Bueno, en nombre del Consejo Profesional te damos la bienvenida. Es un gusto que estés presente en esta actividad junto a Santiago y a Perla. O sea, también nos conocemos ya de varios eventos y actividades, así que bueno, como dijo Nancy, has venido varias veces a Rosario también, así que bueno, un gusto, un placer que estés con nosotros, y bueno, nuevamente bienvenido. Gracias. Sí, simplemente menciono
Tus antecedentes: contador público de la Universidad de Buenos Aires, especialista en tributación, profesor y coordinador de posgrado en tributación en distintas universidades, es docente de cursos de la Federación de Consejos Profesionales y del Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, capacitador en empresas, editoriales, en instituciones, conferencista, relator y participante en jornadas, eventos y congresos y simposios, director de los ciclos agropecuarios de Editorial La Ley y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, autor de numerosos artículos que leemos y consultamos publicados en revistas de la especialidad, coautor de libros tributarios, especialista en problemática fiscal vinculada con las actividades agropecuarias y de la construcción. Y es consultor tributario y ex socio del estudio Ribeiro con Leo Balán, Mari y Asociados. Muchas gracias, Osvaldo, de nuevo, y te cedo la palabra, que tus antecesores allá te dejamos para el final. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias, Nancy, por la presentación. Y bueno, primero los agradecimientos, ¿no? Por supuesto, bueno, al Consejo Profesional, a Perla, que nos ha invitado para este evento tan lindo, tan importante, tan representativo, bueno, a Santiago, que es un amigo de tantos años. Sergio, te agradezco también estas palabras que tuviste conmigo. Y bueno, a todas las autoridades, a todos los presentes, la verdad que muy lindo, ¿no? Después de tanto esfuerzo, poder de alguna manera compartirlo, ¿no? Y que sea algo útil para los profesionales. Así que, bueno, no los quiero aburrir, ya estamos en una hora un poco, no sé cuánto tiempo tengo una exposición, voy a hacer una exposición corta. Con 2 minutos está bien lo tuyo, Waldo, no te preocupes. Ya está. Bueno, muchas gracias. Ya es la hora de la cena, ya está todo. Te mando un abrazo muy grande. Esperemos verlo pronto. Tengo que pensar que empieza el hambre, pero bueno. Claro. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si puedo. La verdad, la tecnología es mi fuerte. Acá dice share. ¿Algo apareció? Apareció el final. Miren, ya terminé. ¡Qué suerte! Muchas gracias por la paciencia y atención. ¡Qué rápido! O sea que fue una exposición veloz. No, me tengo que ir al principio. A ver. Y bueno, no pasa nada. No se preocupen, unos 15, 20 minutitos más y ya voy a estar en condiciones de empezar. Ahí me fue la presentación. ¿Ustedes me están escuchando? Espero no haberme ido de la... Sí, te estamos escuchando. Sí, te escuchamos. Posate en la barra y anda para arriba. Ahí vamos. Ahí parecería que es. Ahí llegaste. No veo bien la pantalla completa, corro acá. Bueno, aparentemente esto funciona. Miren, en realidad les voy a hablar de un tema que ustedes conocen perfectamente. Lo que ocurre es que dentro de los capítulos que, bueno, a mí me fueron asignados o autoasignados, por decirlo de alguna manera, está este temita de las operaciones de precios a fijar y operaciones de canje. Y bueno, la actividad agropecuaria tiene sus características muy especiales, todos las conocemos. Alguien ha definido como una suerte de fábrica a cielo abierto, donde los factores climáticos, la influencia de los factores climáticos es fundamental. Por otro lado, también tenemos que los ciclos productivos en el agro son distintos o muy distintos que los ciclos productivos de una actividad comercial o industrial. También como particularidad, los precios en general no son fijados por los productores, sino que son fijados por mercados internacionales normalmente, o eventualmente locales.
Y con lo cual tenemos varias, ¿no? Y hay épocas, hablando de los ciclos productivos, hay épocas de siembra y hay épocas de cosecha, ¿no? También de vacas gordas y de vacas flacas, pero la pregunta del millón siempre en el IVA fue si debería considerarse como una actividad igual que otra, o si debiera tener tratamientos diferenciales o preferenciales. Y ahí, bueno, si todavía me estaba escuchando Santiago, el defensor de la vieja escuela, ¿no? ¿Por qué está grabada la actividad agropecuaria en el IVA si una parte importante de la producción se termina exportando? Pero bueno, lo concreto es que después que así arrancó, en el año 1975, la exención para los productos primarios, a partir de febrero de 1990 se decidió gravarlos. Lo que hoy tenemos es algunos tratamientos distintos o diferenciales en el IVA para el agro, que ustedes conocen perfectamente. Por un lado, la reducción de la tasa del IVA para la mayoría de los productos agropecuarios y solamente ciertos servicios y locaciones. Esto es malo, ¿no? Realmente muy malo, no nos vamos a aburrir, pero el tema de los saldos técnicos que acumulan ciertos productores agropecuarios sin posibilidad de recuperarlos rápidamente, de difícil recupero, ese tema lo abordó Santiago en el libro, la reducción de la tasa del IVA para la actividad agropecuaria. Después tenemos el tema de la opción de pago anual en el IVA, que ese sí, digamos, es un beneficio, un diferimiento gratuito para aquellos que realizan actividades exclusivamente agropecuarias, también con algunas cuestiones vinculadas a qué se entiende por actividad exclusivamente agropecuaria. Y tenemos esta historia de nacimiento del hecho imponible, donde hay justamente excepciones al principio general en materia de venta de cosas muebles, que es el hecho imponible se perfecciona con la entrega de la cosa o con la factura o acto equivalente a lo que ocurra en primer término. Y bueno, y allá en el año 90, cuando se decidió gravar a la actividad, febrero del 90, se eliminó la exención para la venta de productos primarios, también se establecieron estas dos excepciones, tratando de tener en cuenta, ¿no?, a los productores agropecuarios, que son diferimientos en el nacimiento del hecho imponible. Y el primero es este tema de operaciones de precios a fijar, en realidad es el segundo párrafo del artículo 5º, inciso A de la ley, que dice cuáles son los productos involucrados. No hay una enumeración, larga enumeración, habla de agricultura, ganadería, avicultura, piscicultura, silvicultura, caza y pesca, actividades extractivas, etc. Y entonces, acá lo que tenemos es que se entregan estos productos primarios, pero la fijación del precio ocurre con posterioridad. Y entonces, el hecho imponible van a ser cuando se fije el precio, en este segundo momento, como dice la norma, cuando se proceda a la determinación de dicho precio, no con la entrega del producto primario. Y para no atiborrarlos, ir más o menos rápido, acá hubo discusiones. El problema de operaciones de precios a fijar es que el reglamento no dice nada. Entonces, uno se tiene que basar en el frío texto de la norma, en las interpretaciones de la doctrina, en algún que otro dictamen, muy poquito, en algunos que otros fallos. No hay mucho, la verdad que no hay mucho al respecto. Tenemos fallos vinculados con la yerba mate, no sé cómo andan con la yerba mate, seguramente bien a nivel consumidor final, pero bueno, por ejemplo, en la causa Andresito, una de las cosas que se discutía era si la yerba mate canchada mantenía o no la condición de producto primario, porque hay todo un proceso que es un proceso de secado, y entonces se decía, ¿esto lo cambia la historia o no cambia? Y le fueron a preguntar, no sé si no hay un ministerio de la yerba mate, aunque debería tal vez existir, pero fueron a preguntar a la dirección de la yerba mate de Misiones, a la Secretaría de Agricultura, y llegaron a la conclusión de que en realidad era un proceso necesario el secado para que la yerba mate no entrase justamente en un proceso de descomposición. Entonces que mantiene la condición de producto primario. Y en este fallo, Yerbatera Andresito y Arnaldo Bruera
la verdad es que tratan temas puntuales donde se discutía si se cumplía o no esta historia de operación de precios a fijar, y tuvo mucha importancia el tema de la situación puntual y de la prueba. Y en Yerbatera, Cooperativa de Yerbatera Andresito, la Tribunal Fiscal dijo que sí, que era operaciones de precios a fijar, pero después la Cámara revirtió por un tema de que no se indicaba contra qué remito correspondía el cómputo, y no pudieron demostrar que no fuese una compra-venta. Pero todo se centró en la prueba y en el tipo de operatoria. Y el Arnoldo, no sé si le dije Arnaldo, bueno, es Arnoldo Bruera. Acá había un problema adicional con los anticipos financieros, porque acá hay otra historia. Si son señas o anticipos que congelan precio, y se llegó a la conclusión de que no, acá tanto el tribunal como la Cámara fueron en el mismo sentido, porque no se podía identificar, digamos, ese anticipo era un anticipo financiero, y no identificaba el remito y a qué mercadería correspondía, y sí se llegó a la conclusión de que el producto era remitido en consignación y con precios a fijar. Pero fíjense que son casos muy puntuales. Lo que sí ha sido castigado por la doctrina es este dictamen 164 del 94, que la verdad que tendría que haberlo eliminado el fisco. Bueno, sigue estando ahí dando vueltas. Supongo que el fisco no lo aplica porque la doctrina le ha pegado para que tenga, ¿no? Cuando se pretendió incorporar condiciones en este dictamen, y el fisco dijo, no, una operación es de precios a fijar porque faltan medir condiciones inherentes al producto. Entregaron leche, pero falta medir el grado de grasa butirosa. Se entregó cereal, pero falta medir el grado de humedad. Y la verdad que eso es un invento del dictamen, porque lo que dice la norma es exclusivamente que para que corresponda este diferimiento en el nacimiento del hecho imponible, solo hay dos condiciones: que se trate de los productos enumerados, que ya mencionamos taxativamente, y que el precio sea fijado con posterioridad. Así que todo este condicionamiento que pretende decir, no, mire, solamente es porque no se pudo determinar el precio, porque en ese momento faltaban condiciones inherentes al producto ser medidas, la verdad que es un invento del dictamen. Bueno, y acá un comentario de alguien que una vez me preguntó, dice, mira, y si se fija un precio en dólares es, porque el dólar va variando. Bueno, la verdad hoy no sé, el dólar, tenemos no sé cuánto tipo de dólar, pero que se supone que tenemos que hablar del dólar oficial, pero va variando, y tenemos el tema de la devaluación, no sé qué pasará el lunes próximo. La cuestión es que el precio queda fijado con la operación original. Acá lo que hay es una diferencia de cambio, que es todo un tema, bueno, el tratamiento de las diferencias de cambio en el IVA, en ingresos brutos, pero en general las diferencias de cambio se han considerado grabadas en el impuesto al valor agregado como que forman parte del precio, no son integrantes del precio neto grabado, aunque se convengan o facturen por separado. Aunque la norma no habla de diferencia de cambio, dice y similares. Y para no aburrirlos, hoy la verdad esta hora es terrible. La parte que les dije, hola, soy Osvaldo Balán, es un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. ¿Esa parte se llegó a entender? No, nadie me contesta. Ni eso, ni eso. Sí, Osvaldo, sí, Osvaldo, te estamos escuchando. ¿Alguno te escucha? Gracias, Nancy, menos mal que la tengo. Se escucha perfecto, Osvaldo. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, ahí me quedo más tranquilo. Y en estos pocos minutitos vamos a hablar rápido de operaciones de canje. Y acá sí es un beneficio, es muy utilizada la operación de canje, es muy común el tema de semilla por granos, gasoil por granos, agroquímicos, inclusive prestaciones de servicios, vehículos. Entonces, este sí es un beneficio. ¿Por qué? Y teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, el productor agropecuario no cuenta con fondos a cada rato, y una forma de financiarse es a través de esta operatoria. Yo voy a financiarme con mi propia producción, voy a terminar entregando los granos. Entonces viene el vendedor de agroquímicos, le vende agroquímicos, hace una factura por 1 millón de pesos, y esa factura no tiene impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es una operación de canje, y luego el productor agropecuario va a entregar el producto primario prometido en canje. Acá, aunque la norma no habla de productores, la doctrina entiende que esto es para productores, ¿sí? No sería para otros operadores, este diferimiento en el nacimiento del hecho imponible. Y entonces, esto
también dice la doctrina, es una suerte de permuta diferida en el tiempo. El proveedor de agroquímicos entrega hoy el agroquímico y va a recibir, hay dos momentos. Un primer momento donde el proveedor entrega, ojo que puede ser proveedor de bienes y o servicios, hablamos de una permuta diferida en el tiempo, pero podemos estar con un contratista rural perfectamente, ¿no es cierto? La condición es que ambas operaciones obviamente tienen que estar grabadas en el IVA. No podríamos hablar de canje en el IVA si alguien arrienda un campo y recibe grano, porque eso es pago en especie, pero no hay canje, porque ambas operaciones tienen que estar grabadas en el IVA. Y luego tenemos un segundo momento donde ahí sí nace el hecho imponible para ambas partes. Y la base imponible será la base imponible del producto primario entregado en canje en ese segundo momento. Entonces, de nuevo, tiene que existir un productor primario. Los productos son los taxativamente. ¿Cuáles son los productos? Los mismos que antes estábamos mencionando para operaciones de precios a fijar. Hay una remisión de la norma a esos mismos productos. Entonces, la entrega de bienes o la locación o prestación siempre tiene que ser anterior a la entrega de productos primarios. El hecho imponible para ambas partes nace en este segundo momento. La base imponible es la base imponible de los productos primarios en este momento 2. Bueno, y acá el tema de que la norma se estaría refiriendo, aunque no lo dice tan expresamente, así lo entiende la doctrina, hay algún autor como Nicolini que un poco lo plantea como una duda, pero acá estaríamos en el mundo de los productores primarios, y eso también es lo que entiende la FIP. La base imponible está definida en el cuarto párrafo, artículo 10 de la ley. Ya dijimos que es el precio de plaza o valor de plaza en el momento que se entreguen esos productos, en el mercado donde acostumbre operar el productor. Y acá el tema de los incumplimientos, que la verdad que hay mucho escrito sobre esto, pero hay pocos incumplimientos, porque el artículo 17 del decreto reglamentario un poco también aclara que se mantiene este tema del diferimiento si por razones de caso fortuito o fuerza mayor, que hay que demostrar, el productor primario no puede entregar. Y esto puede ser por sequía, por inundación, por granizo, por problemas de recolección o por lo que fuese. Entonces no se perjudica, por ejemplo, el proveedor de agroquímico, si en este caso el productor primario no pudo, puede demostrarse la imposibilidad. Con lo cual, también sería ilógico, esto también lo ha planteado la doctrina, que por una decisión intempestiva del productor, dice yo no te entrego nada a grano y te voy a pagar con una transferencia, que esto le impacte al vendedor de agroquímicos, con retrotrayendo el nacimiento de hecho imponible a la pauta genérica o general, que es la entrega de la cosa. Pero en la práctica yo no he visto esto que ocurra. Sí puede ocurrir los de incumplimientos por caso fortuito o fuerza mayor, y ahí nada cambia y sigue siendo una operación de canje. Y hay un fallo, fíjense que en toda, no he encontrado, no sé, tal vez exista otro, pero un fallo solo muy confuso, que yo lo puse solo como referencia, donde acá dice, no, incumplieron, fallo Coragro, porque no se pudo demostrar fehacientemente el cumplimiento, o el incumplimiento, la imposibilidad de cumplimiento, así que está puesto como título de referencia. Y solo para cerrar, ¿cómo se instrumentan las operaciones de canje? Bueno, ya dijimos, una factura, por ejemplo, el proveedor de agroquímico, IVA 0. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es que en el momento 2 se anule esa factura y se emita otra, que obviamente va a ser por otro importe, porque va a ser por el valor del producto primario a ese momento, con el IVA que corresponda. También se podría hacer una nota de débito en el momento 2. Pero bueno, son formas de instrumentación. ¿Cuáles son las ventajas? Ya las hemos venido comentando. La ventaja no es solamente para el proveedor, pues el proveedor dice, bueno, yo vendo más, ¿no es cierto? Soy un canjeador, lo que se denomina un canjeador, y bueno, le vendo al productor primario, me va a pagar con granos. Pero obviamente la ventaja principal es para el productor agropecuario, que se financia de esta manera, no tiene que desembolsar nada, va a terminar pagando con granos. Y entonces tampoco está gravado por el impuesto a los débitos y créditos, y no es una forma organizada de evitar la aplicación de la cuenta corriente bancaria. No estaría sujeto a régimen de retención impositivo si el canje es perfecto, sí el tema de la autorretención en ganancias. Obviamente no está cumpliendo ninguna norma vinculada con la vilipendiada ley antievasión, aunque tenemos fallos de corte sobre la inconstitucionalidad, ¿no?, de la ley antievasión, de pago en efectivo superiores a 1.000 pesos. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Bueno, el descalce de operaciones de canje. Si vendo agroquímicos está grabado al 21, el grano está al 10,5,
y la diferencia habría que, bueno, el canje no tiene por qué ser perfecto, puede ser parcial, y entonces se aplicará parcialmente. Pero lo que se suele hacer muchas veces es que el productor de granos entregue un poquito más de agroquímico para que coincida, tratar de que coincida digamos, el canje y que sea perfecto. Otro problema es el impuesto sobre los ingresos brutos, y ya para ir cerrando, para el canjeador, porque el vendedor de agroquímico tiene que pagar ingresos brutos. Pero después cuando revende el grano que recibió en canje, tiene que pagar de nuevo ingresos brutos. Con lo cual es una doble imposición. Y esto algunas jurisdicciones, bueno, ingresos brutos de impuestos, horrible, terrible, y sigue estando, y sí, consenso fiscal nada, con alícuotas altas o cada vez más altas. Bueno, la cuestión, y con lo que se había prometido, ¿no?, de eximir a la actividad en su momento industrial, construcción agropecuaria, se borró con el codo lo que se escribió allá lejos con la mano. Con lo cual, bueno, evidentemente la reventa de productos agropecuarios está grabada, hay una doble gravabilidad, y algunas jurisdicciones lo que han hecho es grabar la diferencia de valor. Si la venta del agroquímico fue 1 millón y la reventa del cereal es 1.200.000, grabar la diferencia, o sea, los 200.000 pesos, con una alícuota que puede ser la de intermediarios. Eso algunas jurisdicciones lo han instrumentado. Es distinto, solo para terminar, ya termino, juro que ya termino, el canje que el pago en especie tiene una sutil diferencia, pero no es lo mismo, porque en el pago en especie el productor de agroquímico facturó 1 millón de pesos masiva, y el productor le va a terminar pagando ese importe, ese 1.210.000 pesos se lo va a terminar pagando con granos, pero ahí no hay, digamos, un diferimiento del nacimiento de hecho imponible, porque es un pago en especie, es distinto. Y bueno, estamos hablando un poquito del arrendamiento en especie, y cuidado que el arrendamiento en especie, si alguien arrienda un campo y le pagan con cereal, primero que ya no es un contrato de arrendamiento, porque para ser contrato de arrendamiento tiene que ser pago cierto en dinero, así que sería un contrato de alquiler común. Y segundo, que le genera un montón de problemas al arrendador, salvo que esté en el mundo agropecuario y no le importe demasiado, pues se va a tener que inscribir en el RUCA, está jugando en la cadena agrocomercial como canjeador. Y bueno, va a tener que emitir la liquidación primaria de granos, le está comprando granos a un productor, y bueno, todo lo que ya se sabe, ¿no? Y además, lo que se había discutido en su momento, para el fisco eso no tiene discusión, la reventa de granos que se reciben en pago de un contrato de arrendamiento, para el fisco está recontragravado en el IVA, porque, bueno, había una postura doctrinaria muy importante, justamente de los colegas de Rosario, de Teresita Stafford, de Alfredo Brunotti y otros, que sostenían, digamos, fundadamente, que no debería estar grabada la venta de granos, o reventa de granos en este caso, por no cumplir el requisito de habitualista o acto de comercio accidental. Pero bueno, en la práctica esto fue indigerible para el fisco, y para el fisco están los arrendadores comerciantes, la reventa de granos estaría grabada en el IVA. Y nada más, simplemente había un dictamen 12 del 2006, donde el fisco desechó la alternativa planteada. Fue muy criticado, este dictamen, porque se había planteado como que era una suerte de contrato asociativo atípico y nominado, porque el contratista rural no era un contratista rural en ese caso, sino que cobraba, digamos, participaba en porcentaje, era un porcentaje, iba a porcentaje, entonces existiría riesgo empresario, y el fisco en este dictamen bastante criticado dijo que no había suficientes pautas de asociatividad y que esto era un pago en especie, en definitiva, porque era una forma de retribución de la tarea realizada como contratista rural, y que no había suficientes pautas de asociatividad. Bueno, finalmente hay un régimen que hoy es la resolución 4325, que es el tema de la retención para granos, y hoy tenemos también la autorretención, esto es impuesto a las ganancias. Recuerden que la autorretención no es un régimen de retención, es un pago a cuenta, hay reiterada jurisprudencia sobre esto, con lo cual el que no se autorretiene no va a sufrir las severas sanciones que sufren los que omitan actuar como agentes de retención. Bueno, no me quiero extender más. Muchas gracias por la paciencia y atención. Muchas gracias por haberme invitado a esta
este evento. Gracias Perla, que fue la que estuvo atrás de todo esto, y lo impulsó. Muchas gracias Nancy, Sergio, bueno, a todos en general, y no sé si hay algún cierre, pero de mi parte, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Osvaldo, Perla, bueno, Santiago se tuvo que retirar, pero agradecerles haber participado hoy, venir a nuestra casa, aunque sea virtualmente de esta forma, a presentar el libro, reiterar, digamos, el agradecimiento por los ejemplares que están en la biblioteca y que todos pueden consultar, y el agradecimiento por ponerse al hombro este trabajo que, más allá del rédito personal que eso pueda tener en cuanto a la satisfacción de hacer un libro, es un aporte a la profesión y a mejorar el servicio que cada uno hace. Así que les quiero agradecer y haber estado, tomarse el tiempo para compartir todas estas parte de las exposiciones que nos dieron a todos. Bueno, y muchas gracias a ustedes, de nuevo, a todos, a las instituciones, a los que dirigen a las instituciones con tanto esfuerzo, y a los colegas que participaron. La verdad que ha sido un gusto. Bueno, como siempre nos seguiremos viendo, y también quiero agradecer el esfuerzo de Osvaldo y de Santiago, porque nos costó coordinar bastante para llegar a este día. Así que bueno, les agradezco muchísimo, y la verdad que me sentí muy contenta de compartir con ustedes esto. Así que bueno, seguiremos discutiendo temas conflictivos. Y para la próxima edición serán 3 tomos, si seguimos así. Pero conmigo no contamos, Osvaldo, ¿eh? Yo ya. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias Perla, muchas gracias Osvaldo, bueno, también Santiago que se retiró. Estamos muy contentos y felices de tener este evento que nos llena de orgullo. Así que bueno, felicitaciones. Yo tengo varias preguntitas, pero no las voy a hacer porque es muy tarde. Así que la próxima vez haremos otro evento, otra reunión para hacer consultas. Una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas, pero estuvieron muy bien todas las exposiciones, así que mis sinceras felicitaciones. Así que muchas gracias por el evento. Y muy agradecida yo a todos, muy agradecida y muy contenta. Muy contenta de sentirme en mi casa. Y que ustedes sean los que conduzcan mi casa. Gracias, Perla. Gracias, Perla. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.